La Kelly. No sé, este es de la Kelly, mira. ¿Qué es eso? Es un desinfectante. Ok, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este tercer webinar de biomateriales e ingeniería de tejidos organizado por Biontis. Biontis es un comité que se encarga de la democratización del conocimiento en las áreas de biomateriales e ingeniería de tejidos, teniendo como objetivos brindar espacios para compartir conocimiento como son los webinars, talleres abiertos a personas ya sean internas o externas a OTEC, hacer divulgación científica de las aplicaciones de los biomateriales e ingeniería de tejidos en biomedicina y biotecnología, formar grupos de investigación específicos en las áreas de biomateriales e ingeniería de tejidos y con ello fomentar el desarrollo de proyectos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la científica Ela Contreras, quien es estudiante de doctorado en el Departamento de Biología Celular y Desarrollo de la Universidad de Vanderbilt. Es ex trabajadora del Laboratorio de Biotecnología Molecular en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es bachiller de Ciencia en Genética y Biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus líneas de investigación son organoides y biología del cáncer. Muy buenas tardes, Ela, bienvenida. Hola, disculpen la tardanza. Un meeting o una reunión se fue de largo, lo siento. Entonces, la mecánica es, he preparado una presentación. ¿Quieren que haga la presentación o es más como que un conversatorio? La presentación estaría bien, por favor, y luego podemos en la parte de las preguntas hacer un pequeño conversatorio. Ok. Can you see, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede. O también en esta presentación voy a empezar hablando español en la parte de la trayectoria y cómo llegué a postular al doctorado y lo que es, y básicamente la trayectoria la voy a hablar en español y lo que es más ciencia o mis líneas de investigación aquí en el doctorado. Voy a hacer un switch en inglés porque se me hace más sencillo explicarla. He aprendido mi ciencia o lo que estoy haciendo lo he aprendido ya aquí en inglés, entonces hay algunas traducciones que no las manejo bien, entonces esa parte la voy a hacer en inglés. Let's see. Bueno, como me presentaron, mi nombre completo es Ela Wendy Contreras Panta y actualmente soy estudiante del doctorado en el laboratorio de James Goldenring en el Departamento de Biología Celular y del Desarrollo en la Universidad de Vanderbilt. Con respecto a lo de mi trayectoria, como he mencionado en la introducción, yo hice mi bachiller en genética y biotecnología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudié la carrera por 5 años y más o menos como que a mediados, cuando estaba en tercer año, logré hacer una pasantía durante el verano en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, porque el INIA tiene un laboratorio de biología molecular súper avanzado, o al menos en aquella época era súper avanzado, tenían secuenciador, hacían bastante biología molecular, y logré aprender la PCR, electroforesis, aislamiento de ácidos nucleicos en el laboratorio. Y también aprendí bastante, a pesar de que era aplicado a tejidos vegetales. La biología molecular, las técnicas de biología molecular son básicamente las mismas que se aplican para cualquier tipo de célula, ya sea animal o vegetal. Entonces, siento que es como que un tip para los que estén estudiando ahorita en pregrado.
que cualquier oportunidad que tengan para aprender las técnicas básicas de biología molecular, que se lancen a pesar de que sea no relacionado a lo que les interesa mucho, porque yo no estaba tan interesada en células vegetales, estaba más interesada en estudio de humanos, pero esta pasantía me abrió bastantes puertas porque me dio el conocimiento o la práctica de biología molecular básica, ¿no? PCR, electroforesis, y eso me ayudó bastante en el CV y también en los siguientes años de la carrera, porque dentro de San Marcos, como ya tenía los conocimientos en el INIA, se me hizo más sencillo conseguir un laboratorios en San Marcos que me permitan participar y hacer investigación en proyectos en los laboratorios de San Marcos. También aquí señalo el Serendipity, que es un programa de mentorship. Oh, disculpen, tengo la garganta un poco seca. El programa de Serendipity, que es un programa de mentoría que me ayudó bastante, me ayudó bastante a construir mi currículum y a darme tips de cómo contactarme con laboratorios de afuera o a postular a pasantías internacionales o a cursos internacionales. Y esto también es como un consejo a los estudiantes que si tienen la oportunidad de conseguir mentores de años superiores que tengan un poco, que los ayuden básicamente a cómo construir, cómo moldear su CV o cómo escribir, no carta de recomendación, personal statement, una carta personal para cuando necesiten aplicar a cursos internacionales o pasantías internacionales, programas como Serendipity. Creo que ahora hay otros programas, pero Serendipity es uno muy bueno. Y gracias a Serendipity, la mentora que conseguí en Serendipity me ayudó bastante cuando postulé a cursos y a pasantías en estas 3 universidades, en la USP, en la Universidad de Río de Janeiro y también en la Universidad de Chile. Y así poco a poco empecé como que no guiarme, sí. Me fui encaminando más o menos en lo que es genómica del cáncer. Y así también, con esa experiencia que tuve, logré empezar a trabajar en el Laboratorio de Biología Molecular del INEN, y estuve trabajando allí durante más o menos un año aproximadamente en el INEN, estandarizando técnicas de secuenciamiento para leucemias y para tumores sólidos. Y fue una experiencia bastante gratificante porque aprendí, me interesé mucho más en lo que es el cáncer. Como tenía me empezó a interesar lo que era la biología del cáncer, sentía que necesitaba tener más experiencia en eso. Y entonces busqué, y aparte también empecé a sentir que necesitaba buscar laboratorios que hagan más investigación básica en cáncer. En el 2017, 2018, no había muchos laboratorios que hicieran eso en Perú, entonces busqué diferentes opciones para poder conseguir, escribía varios PIs aquí en Estados Unidos y en Europa para ver si podía hacer una pasantía
relacionada a biología celular del cáncer o biología del cáncer. Y entre esas oportunidades, no solo los PIs, recibí algunas respuestas de algunos PIs, pero lamentablemente me decían que no tenían el financiamiento para hacerlo. Y también encontré esta pasantía, que es probablemente muchos de ustedes lo conocen, el Research Experience for Peruvian Undergrads. Y recuerdo que postulé 2 veces aquí, y la primera no me seleccionaron, pero la segunda creo que la entrevista que tuve fue mejor y me lograron seleccionar. Entonces, como parte del REPU, logré hacer una pasantía aquí en Estados Unidos, en la misma universidad en la que estoy estudiando ahora. Estuve en el laboratorio de la doctora Vivian Gama, y allí en esta pasantía fue cuando empecé a estar más relacionada o cuando me empezó a interesar el mundo de los organoids o organoides. Entonces, como ya voy a empezar a hablar un poco de los organoids, básicamente, no sé si ya han tenido contacto con esta palabra, pero básicamente los organoids son estructuras celulares de 3 dimensiones que contienen diferentes células que son específicas de órganos. Básicamente es un cultivo que en lugar de ser monolayer o de ser de 2 dimensiones, es básicamente las células crecen en una matriz para darle una forma 3D. Y estos organoids pueden mimetizar bastante similar a un verdadero, a lo que es un órgano, con asteriscos, porque hay algunos órganos que, por ejemplo, el cerebro, que no se pueden recapitular completamente, al menos hasta ahora, pero esas estructuras se asemejan bastante, o el campo está tratando de avanzar estos organoids para que estos se asemejen bastante al verdadero órgano. Y un dato curioso es que los primeros organoids que se hicieron fueron en el 2009 en el laboratorio del doctor Hans Clevers. Y los primeros órganos que se hicieron fueron usando, ni siquiera se usaron células madres, sino se usaron células madres, sí, pero obtenidas de intestino. Porque en el intestino tenemos células madre. Entonces esas células madre del intestino se aislaron y se cultivaron en una matriz para darle una forma tridimensional, y así es como se lograron los primeros organoides. Entonces, a partir del 2009, el campo de la investigación en organoids ha tenido un despliegue increíble, y ahora tenemos, organoids de diferentes estructuras, y bueno, también se ha observado que no solamente necesitamos las células madre de intestino, sino que utilizando células madre embrionarias, stem cells, se puede, como estas células madre son pluripotentes, dándoles o cultivándolas con señales específicas, puedes lograr
que estas células madres diferencien hacia estados más diferenciados y logren hacer, cuando se cultivan en una matriz, logren formar estos organoides. Y actualmente hay muchas aplicaciones en las que se pueden usar los organoides como disease mechanism, porque, como normalmente digo, no podemos, en muchas ocasiones no podemos ir directamente y estudiar pacientes, porque es un poco, no es ético. Y aparte, si quieres hacer un estudio detallado en pacientes, tienes que pasar a través de bastante papeleo y burocracia, y eso demora. Pero con los organoides puedes aislar células de los pacientes y llevarlos al laboratorio, hacer el órgano que necesitas de la manera que veas conveniente y estudiar el mecanismo detrás que está afectando, el mecanismo que no está funcionando bien en la enfermedad que tiene el paciente. Toxicología también es otra aplicación, porque, de nuevo, no puedes dar cualquier medicamento a los pacientes, pero lo que puedes hacer es utilizar los órganos para probar miles, incluso miles, al menos cientos de fármacos en un mismo órgano, o en un mismo órgano, pero replicado, y es mucho más sencillo y mucho más rápido. También para estudiar biología. También los órganos se pueden utilizar para estudiar biología del desarrollo y la biología de las células madre. También se pueden utilizar como en medicina regenerativa. Por ejemplo, hace poco vi un review que ya están utilizando tejidos, tissue, skin organoids, organoids de piel, para tratar pacientes con quemaduras graves. Drug discovery también, que es básicamente es similar a toxicología. Es similar a toxicología, pero es básicamente probar nuevos fármacos. La diferencia sería que en toxicología podrías testear un fármaco que tiene destinado a tratar el estómago de un paciente, pero ver cómo es la respuesta de los otros órganos de ese mismo fármaco, porque ahí puede que al momento que el paciente está siendo tratado con ese fármaco, para el estómago puede estar afectando otros órganos. Entonces, eso es la parte de toxicología. Y la parte del drug discovery es básicamente probar nuevos fármacos. Y también infectious disease, con esto de, con la coyuntura actual, los investigadores han empezado a hacer co-cultivo de organoides con diferentes bacterias e incluso con virus, para ver cómo es la respuesta de las células o de estos organoides con este cocultivo de bacterias o de virus. Entonces, ese es como que el background, en general, los términos generales de los organoides y cómo fue que, o sea, con todas esas aplicaciones que tiene, cómo es que me llamó bastante la atención. Y en el laboratorio de la doctora Gama, ellos, en ese laboratorio aprendí a utilizar, a manejar
pluripotent stem cells y utilizarlas en monolayer o en cultivo normal, y también en 3D models que vendría a ser los organoids. Y básicamente en el 2018 aprendí más o menos cómo empezar a cultivar pluripotent stem cells into brain organoids usando solamente una matriz y cultivando estos organoids con señales específicas para que las células madre se diferencien en progenitor neural cells. Y como parte, durante la pasantía con la doctora Gama, me di cuenta que aquí en Estados Unidos, cuando postulas a un programa de doctorado y eres aceptada en un programa de doctorado, tú no tienes que pagar, cuando empiezas a estudiar no tienes que pagar nada. Hay unos costos para el tema de la aplicación y los exámenes que tienes que tomar, como el TOEFL y el GRE, pero cuando empiezas a estudiar ya no pagas, recibes, es como una beca que te dan y recibes una mensualidad para básicamente hacer investigación. Cosa que en Perú no pasa, o al menos no hasta lo que yo sabía. Sé que ahora CONCITEC tiene algunos programas de doctorado financiados para ciencias básicas, pero creo que es más relacionado a física. Pero en fin, aquí en Estados Unidos, durante mi pasantía, aprendí que es realmente bonito que te paguen por hacer investigación. Y entonces decidí aplicar a programas del doctorado aquí en Estados Unidos. Aquí les estoy mostrando cómo dependiendo del programa que tú quieras postular, hay varios programas aquí en Estados Unidos, en diferentes universidades, que les dicen programas Umbrella, que es básicamente ingresas al doctorado y durante tu primer año haces rotaciones en laboratorios que pueden ser de diferentes departamentos o de diferentes temas. Y al final de ese primer año, al final de tu rotación, tu última rotación, decides a cuál de los laboratorios en los que hiciste rotación te unes. Y el laboratorio en el que te unes, desarrollas tu tesis de doctorado por los siguientes 4 años, más o menos. Entonces, este es el esquema que si no me equivoco, la mayoría de programas Umbrella sigue, que es básicamente hacer 4 o 3 rotaciones durante el primer año, y al final de ese año decides a cuál laboratorio te vas a unir. Entonces, al final fui aceptada, postulé a programas de doctorado, me aceptaron en un par de programas. La mayoría a los que postulé fueron programas Umbrella, porque estaba segura que quería hacer biología del cáncer relacionada a organoids, pero y postulé algunos programas que eran directamente Cancer Biology, pero también postulé los programas Umbrella porque sabía que me daban la opción de hacer más rotaciones y como que experimentar en diferentes ramas de la biología celular, no de la biología, del Cancer Biology. Y al final terminé decidiéndome quedarme en Vanderbilt porque ya conocía la ciudad. Y el ambiente en esta universidad en Vanderbilt es bastante colaborativo. Y al final de mi primer año,
aquí en Vanderbilt como estudiante de doctorado decidí unirme al laboratorio del doctor James Goldenring. Y en este laboratorio básicamente lo que hacemos es estudiar biología celular de células epiteliales del estómago y del intestino, y también investigación translacional en carcinogénesis, en la carcinogénesis del cáncer de estómago. Ahora es cuando voy a hacer el switch a completamente inglés, porque es básicamente lo que voy a explicar ahorita es parte de mi proyecto, en lo que estoy haciendo y por qué es importante. Entonces, como les decía, en el laboratorio en el que estoy trabajando, hacemos biología celular de células epiteliales del estómago y del intestino y investigación translacional en carcinogénesis del cáncer de stomach cancer. Y básicamente mi proyecto es tratar de entender cómo las etapas tempranas del proceso de carcinogénesis en el estómago utilizando organoids. And so, why is it important to study stomach cancer? Well, it's really important because we know that there is a really high incidence for stomach cancer, as we see in this graph, up to 2020, up to last year, especially in South America. And most importantly, here in the States, there has been an increase in comparison to 2018. And so one of the things that this is continue happening is because we don't know for sure, or we cannot understand completely how this stomach carcinogenesis it's produced in the stomach. And so normally what we have in a normal stomach will have the cell physiology of a normal glands in the stomach is these ones. So we'll have the foveolar cells on the top of the gland in the stomach that produces mucus. Then in this top region of the neck of the gland, also called isthmus area in the gland, it's composed by normal progenitor cells, which will be the stem cells for the cancer, which will give rise to the other differentiated cells like foveolar cells, parietal cells, or chief cells. This region is the stem cell niche in the stomach. Then in the bottom part of the neck of the gland, we'll have the parietal cells, which are mainly producing gastric acid. Acid gastric. And then in the bottom of the gland, we'll have the chief cells that are protein producing cells, and the ones that I am most interested in, because my project is trying to understand how these chief cells give rise to the earliest stages of cancer in the process of carcinogenesis in the stomach. And so far my laboratory has been able to study or to find that in the early stages of the cancer, of stomach cancer, chief cells go into a transdifferentiation process. This transdifferentiation process is basically it's a process where a differentiated cell goes into a stem cell and then goes back into a differentiated state as the beginning. So these chief cells are already differentiated cells that came from these normal progenitor cells. And so these chief cells, when something
when there are mutations or something, it's going wrong in the stomach, these chief cells go into a transdifferentiation process and give rise to this to the earliest state of metaplasia, which is the first step into cancer stomach. And so these chief cells will transdifferentiate into the phospholytic polypeptide expressing metaplasia. And interestingly, many other laboratories have found that SPEM is the main cause, or it's one of the main causes of adenocarcinoma in the stomach, because our understanding is, or our hypothesis is that these SPEM cells, this type of metaplasia give rise to other later stages of metaplasia, like intestinal metaplasia or even dysplasia, which is one step away from adenocarcinoma. And so far we have seen these different changes in physiology, but we don't know for sure yet what is happening, what is going on, what are the factors, the main regulators that govern this transdifferentiation and progression in the stomach. And so my project is basically trying to understand how what could be the main factors, the main factors that are governing these processes. And so here's when the organoids come to play, because we can use mouse models. And the laboratory has been using mouse models so far to try to understand these processes. But the pitfall with the mouse models is that what is happening in vivo, you cannot control every single detail what is happening in the mouse, because when you induce this transdifferentiation in the mouse, you don't know for sure which molecules or which what's the environment or what is going on there, because you cannot control every single cell in the stomach. And as you are transdifferentiating here, immune cells can come to play, fibroblasts can come to play, endothelial cells can come to play. And so it's really difficult to control every single condition that is happening in vivo. But if you have organoids, it's definitely way easier to control what you are giving, to control specific things that you want to test if they are driving these processes. So far, the plan, so far I have been able to isolate using a transgenic mouse that will have a specific mutation that causes chief cell transdifferentiation. And so when the mouse is induced for this mutation and will generate this type of metaplasia in the stomach, will isolate the stomach of the mouse, and from this stomach will I isolated these glands, these SPEM glands, and I cultured them into a 3D matrix to make them to grow like organoids. And it's really nice to see that after 24 hours of the gland isolation, you can start seeing these 3D structures growing in culture. And so as using this methodology, our laboratory has been also able to isolate human stomach organoids, and it's basically the same, but we receive donations, stomach resections from donators. And so it's usually pretty similar. We'll isolate the glands from the
the stomach of the donor, and we'll get basically isolate the glands and grow these glands into organoids. And this is how, usually this is a picture taken 24 hours after the primary isolation of the organoids. And so this is how they, I put some cute pictures here of my organoids. And so these SPEM organoids, so we call them SPEM organoids, as I explained, because I use the mouse, or we get stomach resections from patients that have SPEM on them. And so we get these organoids, and then this is how they look after they have been growing into culture for 1 week or even 2 weeks. They usually keep this round shape. It's a really this heart-shaped organoids are a really peculiar one, because they don't usually grow like that. So it was nice to find this peculiar structure on my organoids. The stomach organoids, at least, the early metaplasia, the SPEM metaplasia organoids, they usually grow in spheric-like structures, and this is how they look after 1 or 2 weeks of culture. And also, something that when you are working with organoids, and something that the reviewers or people that it's when you want to publish something related about organoids, they are always going to ask you, show me the markers that you you can say for sure that these organoids are stomach or SPEM organoids. For instance, if we have brain organoids in the review, in the paper, you have to show a characterization of this brain organoid, or the brain organoids, with brain markers, with early, or depending on the type of brain structure that you want to mimic in the organoids, you have to show that these brain organoids, are expressing the proteins that normally a brain, a stomach, a kidney is showing. So part of my research is with these SPEM organoids is to do the characterization with SPEM specific markers like these ones, TFF2, CD44 variant 9, and aquaporin 5. These markers are well-known SPEM markers. And so these proteins, when I stain for them, even in different passages, and so passages is basically when I get the primary culture of the organoids into the plate, I continue splitting them. And so like if you have a monolayer of cells, and then when they grow and they populate the whole dish, you have to split them, because they cannot grow more, because they have reached the whole base of the dish. It's pretty similar with the organoids. When they have grown and they have reached the maximum capacity, you have to split them. And so if you, so far I have done different splittings along the time. And so I have seen, even in passage 12, that these organoids keep their SPEM characteristics. They are still being SPEM organoids, because someone might argue that, okay, yeah, when you isolate the glands, they were SPEM glands, and then you can, when you culture them, you get SPEM organoids. But how do you know for sure that this, after the splittings and the media that you're using, is not modifying them? And so with these different passages and staining with specific markers for SPEM organoids, you can show that they keep their features along the time. And so this is these SPEM organoids
are the first organoids to be the first isolated organoids for this type of metaplasia, because my lab is based, it's one of the few labs that studies this type of metaplasia. And so it's a really important important model. And we also we wanted to corroborate that actually they keep the sperm organoids have their own features, because the laboratory, a collaborator from my laboratory has has isolated also organoids from dysplasia, which is the one step away from adenocarcinoma, which is cancer. And so they have a really nice model for dysplasia in organoids. And so in this graph, I'm showing that when I did the single cell RNA sequencing of sperm organoids and contrast them or compare them with dysplasia organoids, we can see a really nice differentiation between them. So, and apparently the sperm organoids might have two main populations here, as we can see in these two clusters, but that's for their analysis. And so what I was mentioning at the beginning is that the great thing of these organoids is that in vivo you cannot control every specific thing, even if you want. It's really complicated if you want to control minimum details in the study of carcinogenesis. But with the organoids, if you have only the organoids, you can, in a dish, you can study different factors that might be influencing the progression of these metaplasias, type of metaplasia. And so when the first aim of my PhD project is try to understand or try study the effects of this cytokine, interleukin-13, in sperm organoids, because preliminary data from the lab has shown that immune cells called ILC2s are found near to the stomach glands when sperm arises. And so doing single cell RNA sequencing of these ILC2 cells, these immune cells, we have found that these ILC2 cells release IL-13, IL-4, different cytokines, and other secreted molecules. And so during, as I mentioned at the beginning, during the first year, you do rotations. So when I did the rotation in the laboratory, my rotation project was trying to test the different cytokines in these sperm organoids, and trying to see which of these cytokines might be having a major effect on these organoids. And interestingly, I saw that IL-13 was, with even tiny concentrations, they were making funky stuff into these organoids. And therefore, I selected IL-13 to continue my studies in these sperm organoids. And so far, what I have been doing is using recombinant interleukin-13 to treat these sperm organoids. And I usually use a really small concentration, because even these small concentrations have an effect in these sperm organoids. And so basically, I split the organoids in a lower concentration, so I can have a better idea of what they are doing at day 0, and then I continue adding this IL-13 in every changing media, like at day 2, and then at day 4, I end the experiment and I get isolate these organoids to test them in qPCR, Western blot, and immunofluorescence to see if there is any changes in the sperm markers. I
Can you see the movie? Anyway, so I don't know if you can see the movie, but I'm showing here a short movie and how so far I have seen that this IL-13 is doing funky stuff in my organoids. And so I don't know if you can be able to see it, but Sí, sí se puede ver. okay. And so let me play it again then. So here we have an IL-13 organoids treated with IL-13, organoids treated with BSA, which will be my control because BSA is the solution that I use to dilute IL-13. So this will be my control. And then in testicle, this one, it's just the media, just organoids growing in the media that they usually grow. And so when I did some analysis on diameter measurement in these organoids, I see clearly that IL-13 is making them grow way higher or way more than just the other two controls, that BSA or the testicle. And so that's really interesting because it's showing that IL-13 is actually, these spring organoids are responding in some way. They are responding to this treatment. And so I have this as a backup in case you didn't see in case you couldn't see the video. So this is basically saying pictures from the video, but the different days, day 0, day 2, day 4, and how the difference are clear between the treatment with IL-13 and the other two controls, BSA or just in testicle, which is the media where I usually grow the organoids, in the same graph. Also, as I mentioned, when I finish this experiment at day 4, I get the organoids, I isolate organoids to do Western blot for protein isolation and also for RNA isolation. And with the RNA, I do synthesis of cDNA, and I use the cDNA to do qPCR for some SPEN markers related. And so interestingly, I have been able to see that IL-13, the IL-13 treatment increases the expression of SPEN-related genes in SPEN organoids. And so these 3 genes, MOX6, TFF2, and HE4, are SPEN-related genes. And with the treatment, we see a higher expression of them. And GIF, it's a marker for CHIP cells. And so these SPEN, because as I mentioned, CHIP cells will be the source of this SPEN, of this type of metaplasia. So it's interesting to see that the SPEN organoids might have still some GIF expression, but with the treatment of IL-13, it decreases. All right, and also, as I mentioned, I do protein isolation to do Western blot, and even with different, I can see that there is an increase of phosphostack6 with different dosages of IL-13. And so an immediate readout of the IL-13 treatment in cells will be to see the phosphorylation of STAC6, because when IL-13 touches or interacts its receptor, it will generate dimerization of the receptor, and this dimerization will activate a JAK-STAP pathway, and the immediate phosphorylation that is going to happen there, it's going to be the phosphorylation of this of STAC6. And so, as we can see, the phosphorylation of phosphostack6, it's depending on the dosages. And so different dosages will, like the higher dosage will generate a high response in IL-13. And that's what I've been doing so far with my organoids. So basically I'm trying to understand how
so far I've been checking, as I noticed in the very first experiments of during my rotation, that different cytokines secreted from ILC2s might be doing something. And when I did these treatments of different cytokines, I chose IL-13 because I noticed that this one, IL-13, was doing the most funky stuff on the organoids. And so from there, I've been continue doing just IL-13 treatments and noticing these different changes, diameter growth, higher diameter in the treatment with IL-13, increase in SPEM-related genes, and also increase of phosphostatic in the organoids. And that will be it. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Ela, por esta interesante charla. A continuación, vamos a ir. Los participantes que tengan preguntas, por favor, háganlas. Me disculpo, estoy con la garganta un poco seca. Si gustas, puedes ir a tomar agua. Lo que te esperamos. Está un poquito lejos porque estoy en la sala de conferencias y la cocina está un poco... Está bien. Ok. Y si desean hacerme alguna pregunta, no tiene que ser relacionada a lo que a ciencia, me pueden preguntar cualquier cosa, trayectoria o conseguir pasantías, lo que necesiten. Sí, pueden escribir sus preguntas ya sea por el chat, las leemos, o ustedes mismos pueden activar su micrófono para preguntar, si es que desean. Esperamos un ratito mientras se les ocurren las preguntas. Recién veo sus mensajes de ir a tomar agua. Adriana tiene una pregunta. Adelante, Adriana. Hola, Ela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Ya, dale. Bueno, mi pregunta tiene que ver sobre organ on chip, que pues estaba viendo un artículo que bueno, utilizan este tipo de investigación para tratar de mimetizar lo más posible con el cuerpo vivo de un ser humano, o tratar de hacerlo lo más específico. Y también recuerdo que encontré un artículo que hablaba que la bacteria pylori afectaba pues el epitelio del estómago, y también tenía una conexión neuronal en la ínsula. O sea, tenía que haber una conexión cerebral que lo que hacía era, hay neurotransmisores, ¿no? En el cual, digamos, activa o desactiva la salida de ácido gástrico o no. Entonces, con esto también incentivaba que la úlcera gástrica se hiciera mucho más grave. Entonces, ¿tú crees que con el paso del tiempo estas conexiones, sobre todo estos organ on a chip, tenga un gran... Yo creo que tienen sí un gran futuro, pero ¿cómo lo ves en tu área? Sí, hay laboratorio, mi PI tiene un colaborador de órganos on a chip, porque él está un poco interesado, pero no tanto, porque se podría decir que una de las desventajas del órgano on a chip es que puede mimetizar muy bien, puede asemejarse bastante, porque normalmente en el órgano on a chip, al menos en lo que es estómago, puedes tener un monolayer de células epiteliales y puedes tener el estroma con las células de los fibroblasts, y puedes tener una capa de aire que vendría a mimetizar lo que pasa en el estómago, pero el problema es que las células se estresan muy rápido, porque el monolayer, o sea, las células normalmente el epitelio va a querer continuar creciendo, va a querer continuar expandiéndose, y el problema es que las células se estresan mucho. Entonces, esa es una de las desventajas que mi PI, al menos nosotros no estamos tan alegres con esto del órgano on a chip, porque el estrés,
¿cómo le podría poner? Sí, el estrés. El estrés por el que pasan estas células en el órgano en el chip es mucho mayor a lo que normalmente ocurriría en los organoids, porque a pesar de que también es in vitro, la manipulación que tienen los organoids es menor a las células cuando están creciendo en un órgano en el chip. Al menos para estómago. Creo que para pulmón, creo que hay mejores avances en lo que es epitelio de pulmón. Epitelio de pulmón. Pero al menos en lo que es estómago, no creo. Y aparte, bueno, y relacionado en lo que es la comunicación neuronal, tengo entendido que mi PI tiene colaboradores que están tratando de hacer co-cultivos, co-cultures of organoids con neuronas, y no sé si también quieran ponerlo de la bacteria H. pylori, porque el cocultivo de organoids, de estómago organoids con H. pylori, eso ya está pasando. Hay colaboradores que están haciendo eso. Porque H. pylori es una de las causas principales de cáncer en el estómago. Entonces, es una de las primeras es una de las primeras causas que puede desencadenar la transdifferentiation of chief cells y generar SPEM y eso. No sé si, pero o sea, tengo entendido que hay colaboradores que están tratando de hacer el co-culture de organoids y neuronas. Pero sí, a largo plazo, puede que si las condiciones del órgano en el chip son menos estresantes para las células, puede que sí tenga un buen futuro, pero al menos por el momento creo que es bastante, al menos en el estómago epitelial, es bastante estresante. Al menos eso es lo que he entendido de mi jefe, porque hay un colaborador que hace los órganos on a chip y estaba tratando de convencer a mi jefe de hacer eso, pero él es más team organoids, prefiere los organoids, al menos por el momento, por cómo las condiciones de las células se mantienen mejor. Ok, gracias. Adelante, Angélica. Sí, hola, buenas noches. Una pregunta. En mi grupo de fundamentos de bioingeniería estamos trabajando en el estudio de gastric cancer on a chip para la detección temprana de este cáncer y quisiéramos saber qué parámetros exactos podríamos evaluar para elegir biomarcadores. Parámetros para elegir biomarcadores. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si la sensibilidad, ¿qué biomarcadores serían buenos para detectarlos? No sé que hay información, pero hay bastantes, ¿no? Para la detección temprana y queríamos saber por cuál dirigirnos y ver cuál sería el mejor. Creo que no entiendo bien tu pregunta. O sea, la pregunta es, ¿cuáles serían los marcadores que quisieran estudiar? O sea, ¿cuáles serían los marcadores adecuados para establecer la detección temprana de cáncer? ¿Cómo podríamos elegir biomarcadores? Algo así. Bueno, yo creo que, o sea, sí, dependiendo de qué forma quieres evaluar si detecta, o sea, ¿cómo vas a detectar el cáncer? Si lo vas a detectar a través de una inmunofluorescencia, si lo vas a detectar a través de histopathology con H&E staining, si lo vas a detectar con qPCR y expresión de genes relacionados a cáncer en estómago, o si lo quieres, dependiendo de cómo lo vas a detectar. Y dependiendo de esa técnica, por ejemplo, nosotros, como nosotros vemos si la metaplasia
va a cáncer, vemos los cambios en diferentes técnicas, por qPCR, por inmunofluorescencia, y vemos por qPCR, vemos si hay incremento de expresión de genes relacionados a cáncer. Por ejemplo, Claudin 7, que es un marcador de cáncer adenocarcinoma en el estómago. Mis organoids, los SPEM organoids no expresan Claudin 7 cuando hago qPCR en RNA, pero si, por ejemplo, los empezara a tratar con, no con IL-13 porque sí he probado, pero no, con algún químico fuerte que los mueva a cáncer, entonces ¿cómo lo voy a ver? Es el control organoid normal, el SPEN organoid, no expresa Claudin 7 por qPCR, pero cuando lo trato con esto sí expresa Claudin 7. Entonces creo que dependiendo cuál técnica vas a utilizar para detectar, para ver los biomarcadores, porque, o sea, los biomarcadores hay varios, pero, o sea, dependiendo de la técnica que te vas a regir, tienes que ver cuáles son las más adecuadas. Por ejemplo, en qPCR creo que es la más sencilla porque solamente haces el PCR, lo sintetizas, extraes ARN, sintetizas el cDNA y luego haces el PCR. Y normalmente puedes encontrar los primers bastante fácilmente. Para nosotros es un poco más complicado cuando queremos hacer inmunofluorescencia porque necesitamos anticuerpos, antibodies específicos para estos biomarcadores. Por ejemplo, como mostré en una de mis gráficas para qPCR, un buen marcador para SPEM es la proteína HE4 y no hay un buen anticuerpo, un buen antibody que pueda utilizarlo para inmunofluorescencia. Pero el gen sí lo puedo ver la expresión del gen en qPCR porque el qPCR es más sencillo. Pero si quiero ver ese cambio a nivel de proteína en una inmunofluorescencia, no lo voy a poder hacer porque no hay un buen anticuerpo disponible en el mercado para ese marcador en específico. No sé si me entiendes. Sí, ahí estoy viendo. Sí, porque en sí en nuestro trabajo estábamos viéndolo con un chip microfluídico electroquímico y estábamos buscando información, pero no hemos encontrado demasiadas, ¿no? Y también que estamos viendo el tema del precio, el costo para ir analizando y poniendo ir analizando, investigando y hacer nuestro prototipo, ¿no? Del chip. Uh-huh. Y en esto del microfluido, porque otra cosa puede ser, si es de microfluidos, puede que puedas colectar las secreciones de las células y puedas revisar algún marcador que ha sido secretado. Eso también, eso podría ser, normalmente proteínas secretadas de células, lo puedes correr en un Western blot. Ok, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Ela, agradecemos mucho tu participación. Ha sido una charla muy interesante e interactiva. Y gracias por la invitación y disculpen que se me hizo tarde. No hay problema. Nosotros entendemos. Gracias a todos por venir. Si tienen alguna duda, les voy a dejar mi correo. Si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir. Gracias, Ela. Gracias por tu tiempo, Ela. Cuídate. Gracias por la invitación. Hasta luego a todos. Buenas Hasta luego. noches. Gracias por asistir. Buenas noches.